diapositiva que no estoy viendo. Inicialmente vamos a presentar el proyecto curricular trabajado por el equipo docente conformado por la licenciada Valeria Arias, el licenciado Aidel Santos, la licenciada Estela Guerrero y la licenciada Rosario Puma. El programa de formación se ha ido trabajando en función a la asignatura de lengua española, que corresponde a un segundo semestre en su modalidad presencial. El nodo problematizador al cual arribamos es la siguiente: deficiencia en la comunicación escrita que transmite resultados científicos de investigación por el uso inadecuado de los niveles de la lengua, correspondiendo a un trabajo de 80 horas teóricas, 40 prácticas, haciendo un total de 120. Tomando en cuenta los prerequisitos como LIN 110 y el correquisito como IST 321. Asimismo, las competencias genéricas del módulo se centran en la investigación, ética y prosocialidad, emprendimiento y NETICS. Dentro de lo que son las competencias específicas, como equipo se ha arribado a la siguiente sugerencia: se comunica de forma escrita para transmitir resultados científicos de investigación considerando el uso adecuado de los niveles de la lengua. Los criterios a trabajar son 3. El primero, redacta textos científicos con una correcta estructura de la oración acorde a las funciones comunicativas que se persiguen. ¿Qué es lo que se evalúa? Los textos científicos. ¿Con qué se compara? Acorde a las funciones comunicativas que se persiguen. La evidencia son los párrafos narrativos. El segundo criterio, redacta textos científicos semánticamente correctos en los cuales utiliza el significado adecuado de las palabras y oraciones para expresar el mensaje deseado. ¿Qué se evalúa? También los textos científicos semánticamente correctos. ¿Con qué se compara? Con el significado adecuado de las palabras y oraciones para expresar el mensaje deseado. La evidencia son los párrafos argumentativos. El tercer criterio, redacta textos científicos con coherencia, cohesión, considerando el propósito comunicativo en función a la audiencia a la que está dirigida. ¿Qué es lo que se evalúa? También los textos científicos con coherencia y cohesión. ¿Con qué se compara? Con el propósito comunicativo en función a la audiencia a la que está dirigida. La evidencia es la sistematización de la teoría de párrafos que presentan a la conclusión de la monografía. También debemos tomar en cuenta los saberes esenciales, como ser el conocer, la estructura de la oración, funciones de las palabras, usos de los signos de puntuación y uso de los conectores. El hacer, elaboración de prototipos de texto, uso de las referencias bibliográficas, citas bibliográficas, paráfrasis. El ser, ética científica al momento de redactar, responsabilidad, capacidad de análisis. Y el convivir, respeto a la audiencia, trabajo interdisciplinario, sociabilidad y comunicación. El sistema de evaluación es el siguiente. ¿Qué es lo que se va a evaluar? Se evaluarán las competencias desarrolladas en cada fase, cómo evaluar a través de los productos como resultado de las sesiones prácticas, cuándo evaluar en cada uno de los momentos. Los tipos de evaluación son la diagnóstica, la formativa y la sumativa. La escala valorativa es la siguiente. En la escala conceptual, aprobado entre 85 y 100 puntos estratégicos, 70-84 puntos autónomo, 69-51 puntos resolutivo. Reprobado entre 25 a 50 puntos receptivo y de 1 a 24 puntos preformal. Al haber presentado el programa, ahora vamos a desarrollar lo que es el proyecto formativo. Titula Comunícate sin hablar, elaborando la monografía. Este consta de 4 fases y antes de presentarlo vamos a indicarle el problema. La deficiencia en la comunicación escrita para transmitir resultados científicos de investigación causado por el uso inadecuado de los niveles de la lengua. Nuestra microcompetencia es que se comunica de forma escrita para transmitir resultados científicos de investigación considerando el uso adecuado de los niveles de la lengua. Y las competencias genéricas son la investigación, la ética y la prosociabilidad, el emprendimiento y las NETICS. Como habíamos indicado, este proyecto tiene 4 fases. La primera fase es el direccionamiento u organización, donde tenemos actividades presenciales con el docente, las actividades de aprendizaje autónomo de los estudiantes y los criterios y evidencias.
además de los recursos con los cuales se van a desarrollar las actividades. En forma general indicamos que las actividades son la dinámica de presentación de la asignatura del proyecto, la exposición de las competencias a lograr, la socialización del sistema de evaluación y explicar el alcance de los proyectos, roles, responsabilidades de investigación que se deben realizar en la materia. Las actividades de aprendizaje de los estudiantes están el ejercicio con los mapas conceptuales, la consulta de varios conceptos de redacción y construcción de su propio constructo. Para esto, los criterios de evidencia es que la persona socializa con su contexto y maneja básicamente la conceptualización y también resume del concepto de redacción científica. Los recursos que podemos utilizar está obviamente la voz, el lápiz, algún material audiovisual y la multimedia. Nuestra segunda fase es la planeación. Para esta fase tenemos también actividades presenciales con el docente, las actividades de los estudiantes, los criterios y los recursos, como en cada una de ellas. Las actividades es conformar equipos de trabajo para asumir el rol de escritores y lectores de monografías. Analizar junto a los estudiantes la estructura de la oración y funciones comunicativas. Contextualizar y deducir con los estudiantes el significado de las palabras. Para las actividades con los estudiantes tenemos que él trabaja en la diferencia de 10 de comprensión de discurso escrito o oral, el scanning en el texto a través del extraño afuera, un análisis y reflexión y la autoevaluación sobre la redacción de un párrafo. Los criterios y evidencias de evaluación son que redacta textos científicos con una correcta estructura de la oración acorde con las funciones comunicativas, los párrafos narrativos en la introducción de la monografía como un primer prototipo del texto científico. Los recursos que vamos a utilizar son los convencionales, la voz, la pizarra. También vamos a utilizar algunos libros, los audiovisuales y las multimedias. Después de haber presentado la fase de organización y la fase de planeación, pasamos a la fase de ejecución. Aclarar que en estas presentaciones no se incluyen la totalidad de las actividades que presenta el proyecto como tal. La fase 3, fase de ejecución, de igual forma está compuesta por actividades presenciales del docente, actividades de aprendizaje autónomo de los estudiantes, criterios y evidencias y los recursos que se utilizaron. Dentro de las actividades presenciales con el docente tenemos reflexiona con los grupos formados sobre la coherencia y cohesión que se observa en la conclusión de una monografía, presenta las características de la audiencia y hace una relación con el propósito comunicativo, redacta con los estudiantes un ejemplo común de párrafo que representa una conclusión en la monografía. Por su parte, el estudiante, dentro de sus actividades, tiene sistematización teórica en función a concretizar la redacción de la conclusión de la monografía, revisar analíticamente la redacción de la conclusión en función a la audiencia científica a la que se dirige, redacta solo la conclusión pertinente a su monografía. Los criterios de evidencia para estas actividades, un criterio de evidencia que manifestamos acá es redacta texto científico con coherencia, cohesión, considerando el propósito comunicativo en función a la audiencia a la que está dirigida. Y dentro de los recursos que vamos a utilizar, tenemos recursos convencionales, la voz, la pizarra, marcadores, hojas, lápices y algunos recursos gráficos como fotocopias de artículos de periódicos, ensayos y otras fuentes documentales impresas. La fase número 4, fase de comunicación. Entre las actividades docentes están eventos científicos de carrera para evidenciar la presentación de la monografía, reunión de fin de módulo para socializar la experiencia de redactar una monografía con la comunidad. Dentro de actividades de aprendizaje autónomo de los estudiantes, relacionamos selección del contenido a presentar, elaboración de la presentación digital de la monografía para el evento científico y los criterios y evidencias. Tenemos socializa los resultados de la investigación para poner en consideración la monografía, la presentación oral y escrita de la monografía. Dentro de los recursos tenemos la voz, el texto científico concluido y algunos audiovisuales como la multimedia. Finalmente vamos a hacer referencia a algunos o a los niveles de dominio que se trabaja en el proyecto: el preformal, el receptivo, el resolutivo o básico, el autónomo
y el estratégico. Dentro de los criterios de verificación tenemos redacta texto científico con una correcta aplicación de la sintaxis semántica y pragmática acorde a las funciones comunicativas que persigue. A nivel preformal, maneja de forma correcta la ortografía y signos de puntuación. A nivel receptivo, redacta párrafos respetando la coherencia y cohesión del discurso escrito. A nivel resolutivo o básico, aplica elementos narrativos y argumentativos al momento de redactar el texto científico. Autónomo, expresa sus ideas de forma clara, precisa y objetiva. Y a nivel estratégico, redacta el texto científico analizando e interpretando datos obtenidos, respetando a la audiencia y el contexto situacional al momento de expresar sus criterios personales. Estas fueron las ideas fundamentales que trabajamos en nuestro proyecto formativo, el grupo que se dedicó a trabajar la lengua española.